Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amados hermanos en Cristo y público en general, la iglesia en Pérgamo estaba situada en una ciudad donde la adoración a ídolos e imágenes era desenfrenada, y ahí estaba el trono de Satanás. Les expliqué que el trono de Satanás se refiere al lugar donde Satanás se manifiesta. En esa ciudad había templos donde se adoraba ídolos e imágenes, incluso de los emperadores romanos. La ciudad de Pérgamo era una ciudad dominada por el maligno. Y como la iglesia se encontraba en esta ciudad, no le era fácil mantener la fe. Aún así, no la abandonó. Se aferraron al nombre del Señor y alcanzaron la victoria. Y quien estuvo al frente de esta confrontación fue Antipas, a quien se menciona en la escritura de hoy. En este pasaje, el Señor llama a Antipas mi testigo fiel, es decir, el testigo fiel del Señor. Así lo llamó. Por ello, podemos inferir su nivel de fe. Si el Señor lo reconoció como un testigo fiel, eso significa que su fidelidad no era una fidelidad exterior, esto es, carnal, sino una fidelidad espiritual, es decir, completa y perfecta. En otras palabras, se había despojado de toda maldad, se había humillado a sí mismo y había cultivado un corazón conforme al corazón del Señor. Al mismo tiempo, había sido fiel en su deber de dar testimonio del Señor en un contexto difícil. En especial, predicó fielmente el Evangelio en un lugar como Pérgamo, que era una guarida de Satanás, llena de ídolos, imágenes, pecado y maldad. Finalmente, murió como mártir. Hay una historia acerca del martirio que padeció Antipas. Un oficial romano puso a Antipas delante de un ídolo y le dijo: Antipas, póstrate ante este ídolo del emperador de Roma. Entonces Antipas respondió de esta manera: el Rey de Reyes y el Señor de Señores es solo Jesucristo. No me inclinaré ante ningún otro que no sea Jesucristo. El oficial se puso muy furioso y le gritó: Antipas, ¿no sabes que estás en contra del mundo entero? Y Antipas le respondió: entonces, ante el mundo entero, confieso a Jesucristo como Señor de señores. Luego, llevado por la ira, el oficial arrojó a Antipas al horno de fuego ardiente y así murió. Como les estaba diciendo,
No obstante esas terribles persecuciones y pruebas, la congregación de la iglesia en Pérgamo guardó su fe. Así, cuanto más severa era la persecución y aflicción, con mayor firmeza se aferraron a su fe. Hagamos algo. Trate de ponerse en la situación de Antipas. Pregúntese si usted podría hacer lo mismo que él hizo y si podría tener la suficiente fe como para ser un mártir del Evangelio. Los que han llegado al nivel del Espíritu, sin duda alguna, podrán hacerlo y así vencerán toda prueba y aflicción. Sin embargo, los que están en la carne no podrán hacer tal confesión, aunque piensen que lo podrían hacer si estuvieran en esa misma situación. Por eso, debe llegar al nivel del Espíritu lo más rápidamente posible. Cuando lo haga, podrá mostrar una fe que nunca cambia en ninguna clase de circunstancia. De esta manera, reitero, a mayor persecución y dificultades, con mayor firmeza se deben aferrar a su fe. No obstante, entre los que asisten a la iglesia, pero no conocen aún la verdad, hay algunos que no pueden entender esto. Se preguntan, ¿por qué esos cristianos de la iglesia primitiva que creían en Dios y fueron fieles, padecieron persecución y tuvieron que dar sus vidas como mártires? Cuestionan, si Dios está realmente vivo, ¿cómo pudo abandonarlos? Por esa clase de dudas, algunos se desalientan y dejan la iglesia. Pero una vez que entienden la voluntad y la providencia de Dios, esa duda o mal interpretación será aclarada. Ha habido muchos mártires, no solo en la iglesia primitiva, como sucedió en la iglesia en Pérgamo, donde Antipas fue mártir, sino también en todo lugar donde el cristianismo se estableció inicialmente. Al principio ridiculizaban y despreciaban a los mártires cristianos, incluso exhibían las ejecuciones como un espectáculo. Basta con recordar que los ciudadanos romanos presenciaban en el Coliseo esta clase de ejecuciones. Muchos cristianos fueron decapitados, otros devorados por los leones y muchos otros crucificados. Todo esto lo presenciaron los habitantes de la Roma de ese entonces. Consideraban a los cristianos como ingenuos y tontos, pero pronto empezaron a pensar que esa clase de entrega no era normal y se dijeron, ¿cómo es posible que todos esos cristianos mueran con una sonrisa en los labios? ¿Quién es ese Jesús en quien ellos creen? Así comenzaron a interesarse en el cristianismo y más fueron los que quisieron saber de Jesucristo. Muchos terminaron creyendo en el Señor y tiempo después el emperador Constantino emitió un decreto legalizando el cristianismo e incluso lo estableció como la religión oficial del Estado. Esta es la providencia de Dios que el ser humano no puede entender. Una pregunta, ¿acaso creen que todos esos mártires murieron en vano? Claro que no. Dado que murieron por creer en el Señor, irán a la mejor morada en el eterno reino de los cielos. Al menos les está prometido el tercer reino de los cielos. Si han sido fieles en toda la casa de Dios, podrán incluso llegar a la Nueva Jerusalén. ¡Qué gran bendición! ¿Verdad? Sin este aporte, el cristianismo no se hubiera podido extender tan rápidamente a toda Europa y al mundo entero. Estimado público, les pregunto, ¿creen que alguien que vive una vida cristiana a su conveniencia podría mantener su fe si tiene miedo a la muerte? He visto muchos casos en los que cristianos han acudido al hospital debido a una enfermedad, se han sometido a una operación y no han salido bien de esa intervención.
Para Dios no hubiera sido nada difícil sanarlos de esa clase de dolencias, pero como no tuvieron fe, dependieron del mundo y las cosas no fueron tal como esperaban. Lo siento por ellos. Por eso deben vivir diariamente con fe una recta vida cristiana. Entonces, por su fe, podrán sanar de toda enfermedad. Además, si vive por la palabra de Dios, ni siquiera se enfermará, ya que Dios lo protegerá. Si alguien puede mantener su fe, incluso al punto de dar su vida como mártir con la ayuda del Espíritu Santo, eso le significará una gran recompensa. Pero es un hecho que no resulta fácil mantener la fe cuando ve amenazada su vida. Lo más probable es que, si aún no se ha despojado de toda la maldad que hay en su corazón, renuncie a su fe en una situación extrema o si su vida corre peligro. Solo aquellos que son fieles con un corazón inmutable podrán mantener la fe, incluso si enfrentan un peligro de muerte, y podrían llegar a ser mártires por esa fe en la medida en que hayan desechado la maldad y hayan llegado a la santidad. Antipas era así. Su sacrificio se convirtió en la fuerza motriz para que la congregación de la iglesia en Pérgamo se aferrara al nombre del Señor y corriera la buena carrera de la fe. Al presenciar el martirio de Antipas, los cristianos de Pérgamo ya no le tuvieron temor a la muerte ni huyeron de ella. Más bien, permanecieron aún más firmes en el Señor y por su fe lograron la victoria. Por ello, el Señor elogió a la iglesia en Pérgamo. Al igual que Antipas y otros cristianos de la iglesia en Pérgamo, los animo a que ustedes también lleguen a ser como Antipas, ese testigo fiel del Señor, y así se aferren aún en medio de las más difíciles circunstancias al Señor y a su iglesia, sin desviarse a la derecha ni a la izquierda. Como les decía, a pesar que la iglesia en Pérgamo fue elogiada de esta manera, el Señor también la reprende severamente. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, el Señor le dice a esta iglesia: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En la iglesia de Pérgamo estaba Antipas, quien murió siendo mártir, y otros que mantuvieron la fe siguiendo su ejemplo. Sin embargo, había algunos otros que no lo hicieron. El Señor dice que estos seguían la doctrina de Balaam y por ello reprendió severamente sus acciones y comportamiento. Hermanos, al escuchar este mensaje, les pido que cada uno se examine a ver si está siguiendo o escuchando esta doctrina de Balaam. Retomando el tema, el Señor también señala que había algunos que sostenían la enseñanza de los nicolaitas y los amonesta severamente por ello. Espero que puedan discernir bien lo que es la doctrina de Balaam y la enseñanza de los nicolaitas. Para hacerlo, tenemos que recordar el incidente que hubo entre los israelitas y Balaam, que se describe en los capítulos 22 al 24 del libro de Números. Balaam era hijo de Beor y vivía cerca del río Petor. Este profeta podía hablar con Dios. Para ser más específico, sabía cómo comunicarse con Dios. Un día, Balac, rey de Moab, le pidió un favor a Balaam. Balac le pidió que maldijera a los israelitas. En su época, Balaam era famoso y su fama había llegado a otras naciones.
Por eso, los ancianos de Moab vinieron a pedirle que maldijera al pueblo de Israel. Balac, rey de Moab, había oído que Dios estaba con Israel, y cuando supo que los hijos de Israel se acercaban a su territorio, se llenó de pavor y le pidió ayuda a Balaam. Cuando Balaam le preguntó a Dios cuál era su voluntad, Dios le dijo: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. La nación de Israel es el pueblo elegido de Dios. Son un pueblo bendecido. Por eso Dios le dijo que no fuera con ellos. Esta fue su única respuesta. Dios no cambia. Dios no fluctúa ni duda. Dios responde una vez y esa es su única respuesta. Cuando Balaam recibió esta respuesta de Dios, se negó a ir con Balac, pero el rey de Moab envió más príncipes con más plata y oro. La pregunta es, ¿por qué envió esas joyas a Balaam? ¿Por qué el rey de Moab insistió enviando más plata y oro al profeta? Fue para cambiar el corazón de Balaam y que hiciera lo que el rey quería. Balaam no debió haberse reunido por segunda vez con esos emisarios del rey. Más bien, debió haberse negado. No necesitaba consultarle una vez más a Dios. Dios ya le había respondido. Números capítulo 22, versículo 17 señala: porque sin duda te honraré mucho. Con estas palabras, el rey Balac estaba tentando a Balaam. Continúa el pasaje: y haré todo lo que me digas. Ven, pues, ahora, maldíceme a este pueblo. Balaam se dejó deslumbrar por el oro y la plata. Como tenía codicia y el deseo egoísta por recibir honra y riquezas, su corazón fue movido por la tentación de Satanás. Este ha sido el caso de muchos miembros de esta iglesia. Esto le puede acontecer en cualquier momento en su vida cristiana. Ahora bien, si inmediatamente vence la tentación con la palabra de Dios, no será tentado nuevamente, pero si deja abierta una grieta en su corazón a esa tentación, por más pequeña que sea, Satanás con toda seguridad lo volverá a tentar. Por eso, debe ser consciente que si no vence la tentación o prueba, podrá algún día ser de nuevo tentado. Es como si usted intentara arrancar un arbusto y luego de un primer intento fallido, ya no insistiera más porque no ha logrado ni siquiera sacudirlo. Pero si logra moverlo al menos un poco, continuará tratando. Díganme amén si me están entendiendo. Hermano, cuando la serpiente tentó a Eva, fue Eva quien le dio entrada. Por eso, la serpiente continuó insistiendo y al final la engañó. ¿Recuerdan la historia? Cuando la astuta serpiente le preguntó a Eva si podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, si Eva en ese momento hubiera respondido exactamente lo que Dios le había dicho, no habría sido engañada. Pero no lo hizo así. Eva cambió un poco lo que Dios le había dicho. Por eso la serpiente siguió tentándola y finalmente la engañó. Dios le había dicho a Eva: ciertamente morirás. Pero Eva dijo que Dios le había dicho: vas a morir. En ese momento, Satanás supo que Eva podía ceder a la tentación y así la serpiente la engañó con dulces y suaves palabras. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Guardan todo el día Domingo Santo para Dios o se dejan engañar por las dulces palabras de Satanás? Muchos son tentados y ceden a esa tentación, desobedeciendo la palabra de Dios. Por eso, Satanás
lo puede acusar y provocar problemas y aflicciones en su vida. ¿Cuántos de ustedes están pasando por esto? Además, a pesar que supere la tentación exteriormente, si no vence ese deseo pecaminoso en su corazón, Satanás lo podrá tentar de nuevo. Balaam también pareció pasar la primera prueba, pero como tenía codicia y el deseo egoísta por obtener honra y riquezas, fue tentado por segunda vez. En Números, capítulo 22, versículo 18 y 19, Balaam responde a los mensajeros del rey lo siguiente: y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Aquí podemos ver que el corazón del profeta ya estaba cambiando. Aun cuando sabía la voluntad de Dios, les dijo a los emisarios de Balac que se quedaran esa noche. Su egoísmo perdió a Balaam. Aceptó con complacencia la tentación. Dios ya le había dado la respuesta correcta. No obstante, le preguntó otra vez lo mismo. Deseaba que Dios le dijera que podía ir con Balac. Por eso le pregunta de nuevo. Y Números capítulo 22, versículo 20, nos dice la respuesta de Dios. Y cita la escritura: y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Ahora bien, debe entender este pasaje con cuidado. Dios le dice que vaya con ellos. ¿Saben por qué? Una pregunta. ¿Por qué Dios no le dijo antes que fuera con ellos? ¿Por qué cambió de opinión? Debe entender bien esta situación en particular, ya que se le podrá presentar en el transcurso de su vida. Esto sucede a menudo cuando hablo con algunos hermanos. Les digo primero qué deben hacer para salir de su problema, pero como lo que les he sugerido no está de acuerdo con su criterio u opinión, o porque creen tener otra solución, o porque tienen codicia o egoísmo, me hacen la misma pregunta una vez más, a pesar que ya les he dado la respuesta. Entonces, yo hago exactamente lo que Dios hizo en este caso con el profeta Balaam. Por eso deben entender este pasaje. Si lo entiende carnalmente, podría pensar que Balaam fue a ver a Balac en obediencia a la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios claramente le dijo al profeta cuál era su voluntad cuando se lo preguntó por primera vez. La razón por la que Dios permitió que Balaam fuera donde Balac cuando se lo preguntó por segunda vez fue porque conocía lo que había en el corazón del profeta. Si Balaam hubiera tenido un corazón limpio, no le hubiera importado la honra y las riquezas. Simplemente no hubiera ido. No hubiera tenido necesidad de preguntarle de nuevo a Dios. Algunos de ustedes me vuelven a preguntar algo sobre lo cual yo ya les he respondido. Pensemos ahora en Daniel y sus 3 amigos. ¿Qué hizo Daniel incluso cuando fue amenazado con ser arrojado al foso de los leones? Tenía el corazón de un mártir. Jamás comprometió su fe. ¿Acaso creen que Daniel le hubiera pedido permiso a Dios para cerrar la ventana por un mes cuando oraba para que nadie lo viera? No olviden que Daniel desempeñaba un alto cargo y que podía haber dejado de orar por un mes o podía haber orado con la ventana cerrada. Incluso pudo haberle pedido a Dios que lo dejara orar dentro de su casa sin que nadie lo viera. ¿Creen que Daniel le hubiera pedido algo así a Dios?
Claro que no. Daniel no cedió ante las amenazas. A pesar que sabía que iba a ser arrojado a los leones, no obedeció el decreto del rey y no comprometió su fe. ¿Se imaginan la gloria que recibirá en el cielo? Volviendo a Balaam, el profeta sabía que Dios estaba con el pueblo de Israel y que jamás hubiera aceptado maldecir a su pueblo. No obstante, su corazón cambió y Dios lo sabía. Por ello, dejó la decisión a su libre albedrío, es decir, a su propia voluntad. Incluso si Dios lo hubiera detenido, el corazón de Balaam hubiera vuelto a cambiar si los siervos de Balac lo hubieran tentado otra vez con más plata y oro. Por tanto, detenerlo a la fuerza hubiera sido en contra de la justicia de Dios. Sí, hermanos, hubiera sido en contra de la justicia de Dios. Una pregunta: ¿acaso no creen que Dios puede salvar a toda la humanidad si deseara hacerlo? Como les dije anteriormente, Dios podría escribir con fuego en el cielo: yo soy el Señor tu Dios, yo soy el Dios creador. Si no creen en mi Hijo unigénito, Jesucristo, todos irán al infierno. ¿Se imaginan qué haría la gente? Tendrían pavor de Dios, se arrepentirían y aceptarían al Señor. Pero eso no estaría de acuerdo con la justicia divina. No es la forma de cultivar al ser humano. ¿De qué valdría si Dios obtuviera esta clase de hijos? Les doy un ejemplo. Usted les da a unos niños una gran suma de dinero para que los llamen padre, y además les dice que de ahí en adelante les dará todo lo que quieran. A partir de ese momento los llaman padre. Le pregunto, ¿estaría usted contento con ello? Deberían llamarlo padre de corazón y no porque les da dinero para hacerlo. Del mismo modo, Dios quiere que creamos en Él de todo corazón, que aceptemos al Señor y seamos cultivados para así ser salvos por fe. No desea hacerlo a la fuerza. Eso va en contra de su justicia. Si Dios hubiera impedido a Balaam ir donde el rey Balac, eso hubiera ido en contra de su justicia. Estoy siendo claro, hermanos. Es como si Dios no dejara que nadie pecara. Eso iría en contra de su justicia. Por eso, Dios dejó que Balaam fuera a reunirse con Balac, pero envió a su ángel para bloquearle el camino y abrió la boca de la asna para mostrarle que había actuado imprudentemente. Números capítulo 22, versículo 32 señala: y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Y el versículo 35 añade lo siguiente: y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. El hecho es que todo fue contrario a lo que Balac, rey de Moab, deseaba, y Dios dio a Israel palabras de bendición a través de la boca de Balaam. El episodio aparentemente parecía haber concluido de esa manera. Sin embargo, el Nuevo Testamento recoge este hecho en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15 y 16, que menciona: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó
la locura del profeta. Hermano, Dios llama a esta forma de actuar locura. No deben actuar de esta manera. Esta es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Judas, capítulo 1, versículo 11, añade: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Pero la pregunta es, ¿qué hizo Balaam para recibir esta clase de amonestación? El versículo 14 de la escritura de hoy declara: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto se menciona en Números capítulo 25, versículo 1 y 2, que dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Fue Balaam quien enseñó a Balac esta estratagema diabólica y maligna para engañar a los israelitas. Balaam sabía cómo tentar al pueblo de Israel para que hicieran enojar a Dios, e ideó este malvado plan. Los moabitas adoraban ídolos y les ofrecían alimento como sacrificio, y las mujeres moabitas eran conocidas por su forma lujuriosa de danzar. Como les decía, instigado por Balaam, el rey de Moab, Balac invitó a los israelitas a su culto. Los israelitas estaban acostumbrados a la vida simple del campo y estaban cansados de la vida austera en el desierto. Pero cuando fueron invitados a este lugar de adoración idolátrica, repentinamente se expusieron a las cosas mundanas. No era como hoy en día, cuando se puede circuncidar el corazón y despojarse del pecado con la ayuda del Espíritu Santo. A ellos simplemente se les decía que no debían pecar. Por eso se dieron a la tentación de los deseos de la carne. Y por último, comieron alimento sacrificado a los ídolos y tuvieron relaciones con mujeres moabitas. Por esta enseñanza de Balaam, Balac, rey de Moab, indujo a los israelitas a pecar, y consecuencia de ello, el pueblo fue castigado. Como menciona Números capítulo 25, versículo 9, murieron 24,000 de aquella mortandad o plaga. A propósito, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 8, registra que el número de muertos llegó a 23,000. Tal vez se pregunte, ¿por qué esa diferencia? ¿Será un error de la Biblia? Claro que no. La Biblia siempre es correcta. La cifra de muertos en el libro de Números de 24,000 incluye a los moabitas, mientras que el número mencionado en Primera de Corintios de 23,000 solo abarca a los israelitas. Por eso, siempre les reitero que deben leer la Biblia con la inspiración del Espíritu Santo, y así comprobarán lo exacta y precisa que es la palabra de Dios. Querido público y hermanos en general, ¿cuál es la lección espiritual que debemos retener de este pasaje de Balaam? En primer lugar, es el peligro de vivir una vida cristiana de acuerdo a su propio criterio, que lo llevará a comprometer sus principios por las cosas del mundo. Al igual que Balaam, que fue camino de la muerte a pesar de saber la voluntad de Dios, hay muchos cristianos que viven esta clase de vida cristiana mundana. Dios nos dice que no debemos amar al mundo,
Si uno ama al mundo, no tiene el amor de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. No obstante, hay muchos cristianos que aman las cosas del mundo. El verdadero cristiano debe cortar con lo mundano, pero a muchos les atrae las cosas del mundo. Muchos cristianos tratan de vivir una vida cristiana doble, comprometiéndose con el mundo. Eso quiere decir que aman las cosas mundanas más que a Dios y luego pecan. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento dicen tajantemente que si practica el pecado no podrá ser salvo. La Biblia dice que debe vivir en la luz. El Antiguo y el Nuevo Testamento nos hablan del pecado. A causa del pecado entró la muerte en el hombre y empezó el cultivo del ser humano. Al despojarse del pecado, podrá llegar al nivel del Espíritu, recuperar la imagen perdida de Dios e ir al reino de los cielos. Pero Satanás lo incitará a pecar. Le pregunto, ¿cómo podría yo predicar un mensaje sin exhortarlos a no vivir en el pecado tal como lo enseña la Biblia? He predicado del reino de los cielos, del infierno. Les he hablado del amor espiritual, de la bondad y de muchos otros principios y leyes espirituales. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar el pecado en todo momento. Nuestro Señor, sus discípulos, el apóstol Pablo y muchos otros padres de la fe urgieron al pueblo a no pecar. Tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento mencionan expresamente que no se debe pecar. ¿Qué debería hacer yo? ¿Acaso no debería jamás mencionar el pecado en mis prédicas? Especialmente en la actualidad, tal como señala Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, que dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muchos son los cristianos, reitero, que pecan por su amor al dinero. Debido a su codicia, trabajan el día domingo y no guardan santo todo el día para el Señor. Otros le roban a Dios, no dando su diezmo completo ni sus ofrendas que le pertenecen al Señor. Aun cuando un siervo consagrado al Señor debe dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra, hay quienes tienen codicia por el dinero y la fama, y por ello se comprometen con las autoridades del mundo. Sin embargo, como señala Mateo capítulo 6, versículo 24, que cita: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No solo los pastores o siervos del Señor, sino también todo el que se diga cristiano deberá amar únicamente a Dios y obedecer su voluntad. No deberá vivir esta clase de vida como Balaam, quien se comprometió con el mundo. Por favor, le pido, examínese ahora mismo a ver si ha vivido de esta manera. ¿Acaso nunca ha cedido a la tentación, incluso por poco tiempo, como Balaam? ¿Acaso no ha codiciado las cosas materiales que Dios odia y no ha cometido las obras de la carne? ¿Acaso no tiene en su corazón algo que ama más que a Dios? Si es así, sepa que eso es pecado ante Dios. ¿O acaso ama a Dios con todo su corazón, con toda su vida y con todas sus fuerzas? Si es la primera vez que viene a esta iglesia, tal vez le resulte un poco chocante cuando le digo que solo debe amar a Dios. No obstante, los que ya son miembros de esta congregación saben lo que significa amar a Dios
En primer lugar, porque saben quién es Dios y quién es el Señor Jesucristo. Incluso tratándose de algo que puede parecerle insignificante, si eso no está conforme a la palabra de verdad y de alguna manera compromete sus principios con el mundo, tarde o temprano cederá a la tentación y Satanás le acusará por ello. Si en esta iglesia, donde se manifiesta el poder, las señales y los milagros de Dios, se les enseñara a vivir una vida cristiana a su gusto, serían muy pocos los que se irían de esta congregación. Si yo les enseño a los jóvenes a vivir una vida cristiana a su antojo, repito, nadie dejaría esta iglesia. Pero como esto está directamente relacionado con la salvación, no puedo enseñarles de esa manera. Sería como si un ciego guiara a otro ciego. Aquellos que dan esta clase de enseñanza son los que cometen pecados que no pueden ser perdonados. No se les puede llamar siervos de Dios. Incluso si toda la congregación deja su iglesia, deberá enseñar lo que Dios le dice debe enseñar. Entonces, los que se queden y escuchen la palabra serán salvos. Dios no desea que el cristiano viva una vida mediocre, permisiva y ligera. Tal como una pequeña porción de levadura puede fermentar toda la masa, asimismo, si permite, aunque sea un poco, la influencia de Satanás, finalmente toda su mente será absorbida por el maligno. Satanás tomará poco a poco el control de su ser. Dejará de venir a la iglesia primero una vez, luego 2 veces. Y entonces, ¿qué cree que pasará? Vendrá solo una vez al mes al culto. Luego será cada 2 meses. Después, de vez en cuando. Y finalmente se alejará de la iglesia. Hermano, si peca una vez, le será más fácil luego pecar 2 veces. Después, 3 o 4 veces. Y así su corazón se endurecerá. Al principio tendrá temor porque sabe que irá al infierno, pero si vuelve a pecar, su corazón se cauterizará y ya no tendrá temor alguno y volverá a pecar sin ningún problema. A menudo podemos ver a algunos que solían servir en la obra de Dios y luego los vemos abandonados o degradados por el pecado porque se dieron a la carne. Gente como esta había en la congregación de la iglesia en Pérgamo. No obstante, otros no perdieron la fe, sino que la mantuvieron al presenciar el martirio de Antipas. Por otro lado, también había quienes seguían la doctrina de Balaam, comprometiéndose con el mundo. El Señor reprende severamente no solo a la congregación de la iglesia en Pérgamo, sino también a todos los que en estos días siguen las obras de Balaam y les dice que se arrepientan. En la próxima prédica seguiremos viendo lo que nos enseña este episodio de Balaam. Hermanos y hermanas en Cristo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, nos previene acerca de estos días del fin. Y dice la Escritura, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La Biblia nos advierte lo que sucederá en los postreros días.
Aún así, todavía hay muchos que están haciendo lo que el pasaje antes citado precisamente menciona no deberían hacer. Lo más lamentable, no obstante, es que cada vez son más los que profesan creer en el Señor y también viven de esa manera. A pesar que escuchan la palabra de Dios, la aceptan como mero conocimiento y no tratan de vivir de acuerdo a ella. Tienen apariencia de piedad, es decir, son religiosos exteriormente, pero niegan el poder de la palabra. Dios nos dice que debemos adorarle en espíritu y en verdad. Cuando esta palabra de Dios se graba en su corazón, entonces vivirá conforme a su voluntad. Cuando no adora a Dios en espíritu y en verdad, la palabra no le será dulce como la miel del panal. Deseará que el servicio finalice lo antes posible. Ni siquiera intentará vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Hermano, cuando viene al culto el día domingo, tiene que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Su palabra debe grabarse en su corazón y aceptarla con agradecimiento. Esta es la vida cristiana. Me pregunto, ¿de qué le sirve si escucha la palabra por una oreja y le sale por la otra? Conocer el corazón de Dios, grabar la palabra en su corazón y vivir conforme a ella es la forma de adorar a Dios en el culto, en espíritu y en verdad. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y público en general, en la iglesia de Pérgamo hubo un testigo fiel como Antipas, quien dio su vida como mártir por creer en el Señor. Por otra parte, también hubo quienes siguieron el comportamiento de Balaam, comprometiéndose con el mundo y amando las cosas del mundo. A pesar que vivían en el mismo entorno y escucharon la misma palabra, los que eran carnales claramente se diferenciaron de los espirituales. Lo mismo se aplica hoy en día. Cuanto más cerca está el fin de los tiempos, más claramente lo carnal se separará de lo espiritual. Los animo firmemente a que nadie se haga amigo del mundo ni ame las cosas del mundo en estos días que marcan el fin de los tiempos, como lo hicieron algunos miembros de la iglesia de Pérgamo que siguieron las acciones de Balaam. Espero que todos lleguen a ser como Antipas, el testigo fiel, quien se mantuvo firme en el Señor, incluso en un lugar donde estaba el trono de Satanás. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos ustedes sean bendecidos y disfruten de la recompensa y la gloria que el Señor les depara a los que vencen las tentaciones del mundo. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación.
Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.